María, que es judía, es responsable de su muerte. Los apóstoles, que son judíos, son responsables de su muerte. Los 120 primeros discípulos que los siguen son responsables de su muerte. No, los judíos no. ¿Fue en ese momento el pueblo judío de Jerusalén? Sí. Pero cuando vamos más a fondo, es el pecado de todos los hombres el que lleva a Jesucristo a la muerte, porque a Jesucristo no lo podían matar si Él no se dejaba. Y Él es Él mismo el que se lleva a la muerte para la salvación de todos los hombres. ¿La salvación de qué? Del pecado. Bien, ese Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la predicación de Pedro. Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta la retuviera bajo su dominio. La Iglesia es testimonio de la resurrección de Cristo. Y el creer o no creer en la resurrección de Cristo lleva a la salvación o a la condena. Porque ¿qué es el bautismo y qué es la vida cristiana? Sino asociarse a la resurrección de Cristo, a la muerte de Cristo, en cuanto lo vimos la noche de Pascua, asociarnos a su pasión en cuanto nosotros hemos de renunciar y hemos de morir al pecado, a la muerte, hemos de venir al pecado, al mal y al diablo. Esa renuncia y ese morir, que lo hacemos en primer lugar por el bautismo y la gracia, y después lo hemos de hacer cada día hasta llegar al encuentro de Cristo, eso nos lleva a la vida eterna. Porque es Cristo quien nos salva por ese lavado que viene del bautismo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y viene del sacramento también de la penitencia cuando volvemos a pecar. Solo Cristo salva. No crees en Él, no te salvas. Porque es renunciar a la propia salvación. Eso es una de las cosas que dicen, no, es que es mi libertad. Yo decido. Muy bien, ese es el diablo, ese es el mal, ese es el pecado. El creer que somos autónomos, que podemos hacer lo que nos dé la gana, que tenemos solo derechos y no obligaciones. Y el hombre tiene una primera obligación, doblarse ante el bien y ante la verdad. Y el bien y la verdad están en Cristo. Pero hoy en el Evangelio nos encontramos ya con apariciones a Jesús. Dice que llegan las mujeres al sepulcro, la puerta está cerrada, están los guardas vigilando, no están dormidos. Llega un ángel, saca la piedra y empieza a hablar a las mujeres. Vosotras no tengáis miedo. Lo oyen los otros, pero se lo dice a ellas. Vosotras no tengáis miedo. Y entonces les habla de la resurrección de Cristo y que vayan y anuncien y digan a los discípulos. Bueno, lo curioso de todo esto viene por la segunda parte. En la segunda parte dice que después que las mujeres se van, dice que los soldados se van a ver a los sumos sacerdotes y les explican lo que ha pasado. ¿Cuál es la respuesta de los sumos sacerdotes? Decid que los discípulos han robado el cuerpo. Claro, el problema es que eso, a unos que son soldados y han de vigilar y no han vigilado, eso correspondería con pena de muerte. Y los sumos sacerdotes le dicen, no os preocupéis, abogaremos por vosotros. Dad esta versión, os pagamos una fuerte suma y os garantizamos que no os pasará nada. Y dice, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Es en el fondo la continuación de la pasión por aquellos que no creen. Les han dicho la historia, han visto lo que ha pasado, han visto lo que querían los judíos, hechos maravillosos. ¿Qué milagros nos ofreces? Han visto al ángel. No importa, es solo una excusa. No queremos creer. Allí viene el pecado que no se puede perdonar, el pecado contra el Espíritu Santo.
lo ven claro, no les importa. Cuidado que no nos pase a nosotros, que tenemos fe y un día, precisamente por nuestro egoísmo y por nuestra falta de fe, o sea, de fe activa, podamos perder esa fe que tenemos ahora. Es importante vivir desde la fe, en la fe, arraigados a Cristo. Él es el único que nos lleva a la salvación. Las mujeres primero ven el sepulcro vacío, el Señor ha resucitado. Después ven al Señor y ellas serán las primeras apóstolas, en el sentido enviadas por Dios a anunciar la resurrección de Cristo. Y ellas serán los que lo harán de generación en generación durante tantos siglos. Las madres han sido las primeras apóstoles, las primeras catequistas, las primeras mujeres que han sabido transmitir la fe de generación en generación hasta nuestros días.